Francisco, Rodolfo, ¿cómo están? Excelente, Florentino. Muy buena tarde. Muy bien, Florentino, Rodolfo, qué gusto. Qué bueno que están bien. Pues nos encontramos aquí reunidos para comentar el tema de las medidas provisionales y de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el título primero denominado de la Justicia Familiar, el capítulo primero, sección tercera. Esto es a partir del artículo 569 del Código Familiar, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual señala de manera enunciativa, más no limitativa, diversas medidas. Cabe agregar pues que, como ustedes ya lo saben, actualmente el Código Familiar del Estado establece diversas medidas que se pueden decretar, como conocemos, por ejemplo, por citar, la separación de personas, la guardia y custodia provisional, regímenes de convivencia, alimentos provisionales, restitución de menores. Y bueno, al respecto del señalado artículo 569 del Código Nacional, pues es ya categórico al disponer que el juez que conozca de las medidas debe de intervenir de oficio en las cuestiones inherentes al orden familiar y decretar las medidas sin audiencia de la parte contraria. ¿Qué opinan del texto del referido artículo? Me parece un tema interesante, Florentino, porque efectivamente, como lo dices, tenemos que iniciar señalando esta pequeña conversación, considero yo, al momento de indicar que, si bien es cierto, en la sección tercera se habla únicamente de medidas provisionales y de protección, sin embargo, también cierto lo es que el catálogo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares indica también una diversa medida, que resulta de ser esta una medida, una medida cautelar. Entonces, me parecería interesante que empezáramos a analizar y comentar en este conversatorio sobre dichas medidas. ¿O ustedes qué piensan al respecto? Bueno, primeramente habrá que establecer que como medidas provisionales tenemos que son las que se solicitan al juzgado para regular las relaciones familiares. Esto es, hasta que existe una sentencia de divorcio, considero yo. Separación o modificación de medidas. Se encuentran establecidas en el Código Nacional e indica expresamente las tres primeras, que son la fijación de alimentos, la guardia y custodia y el régimen de convivencia. La urgencia de esta medida es notoria, obviamente, como ustedes ya lo saben y lo han vivido en la práctica en el día a día en el tribunal, virtud a que en el caso de que alguno de los cónyuges pueda necesitar una medida de alimentos, pueda acudir ante nosotros a solicitarlo. Igualmente, en caso de que existan menores de edad o incapaces, obviamente alguien tiene que hacerse cargo de estos al momento en que es planteado el juicio de divorcio, y a consecuencia se le debe conceder la custodia y la pensión alimenticia a uno de los padres, y a su vez, a favor del cónyuge no custodio, habrá de concedérsele la convivencia con el pequeño. Situación que no se hace por simple generación espontánea, sino que existe una causa real subyacente que debe ser atendida porque es urgente, porque es necesaria y porque está en juego el derecho a recibir manutención. Una vez que se tenga la certeza sobre si el padre o la madre será quien ejerza la custodia, como ya lo indiqué, deberá velarse porque el diverso padre tenga convivencia con este pequeño. De esta forma, considero yo, se privilegia el derecho de los impetrantes de protección a tener la certeza jurídica y se protegerán los derechos alimentarios y, de la otra parte, la convivencia con sus hijos, llevando consigo la posibilidad de modificar estas medidas de acuerdo a las circunstancias que se hagan valer durante el juicio. Considero, pues, que es necesario tener presente que la concesión de las medidas provisionales obedece a una necesidad que impone cuestiones excesivas a su procedencia, lo que solo estaría provocando que se afectaran los derechos de las partes que la solicitó. Pero también es necesario, creo yo, y muy importante, que los postulantes de la materia comprendan que al obtener esa medida de guardia y custodia, la autoridad siempre debe atender al interés superior del menor. Rodolfo, también considero que la fracción quinta del artículo 569 que estás comentando acertadamente deja a disposición de las personas juzgadoras diversos mecanismos que incluso pueden combinarse para obtener una protección eficaz que sea acorde a las necesidades de quien acuda a los órganos jurisdiccionales, siempre y cuando, como dice la citada fracción, lo considere pertinente para salvaguardar a los integrantes de la familia. Efectivamente, y de esta emanan pues las órdenes de protección. Estas órdenes de protección pues son actos que buscan cuidar la integridad del impetrante de seguridad y que son de urgente aplicación y siempre deben ser en función del interés superior de la víctima. Estas deberán otorgarse por los juzgadores
inmediatamente que conozcan de los hechos que probablemente son constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia, y se basarán en 5 principios básicos que más adelante creo que sería importante que los conversáramos en esta mesa. Sí, efectivamente son muy importantes. Igual también es importante pues destacar que las medidas indicadas en las fracciones del referido artículo 569 pues pueden ser revisadas por la autoridad jurisdiccional de oficio o a petición de parte en la audiencia preliminar o en cualquier otra etapa del procedimiento contra cuya resolución en su caso pues procederá el recurso de apelación en el efecto devolutivo. ¿Qué opinan al respecto? Si mira, Florentino, incluso el artículo 571 establece que las órdenes o medidas de protección tienen como fin salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia y su familia, ya sea previniendo, interrumpiendo o impidiendo cualquier conducta de violencia. Esto es, las órdenes de protección, además de interrumpir o impedir una conducta de violencia, también tienen un carácter preventivo, ya que evitan actos de violencia o bien previenen un daño mayor a las víctimas cuando ya se ha realizado alguna conducta violenta. Como comentabas, Rodolfo, este artículo señala 5 principios básicos para la orden de protección, que son, el primero, protección de la víctima, que implica que la víctima recupere la sensación de seguridad ante posibles amenazas de quien violenta, lo cual, por otra parte, es indispensable para romper con el círculo de la violencia. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones, una vez manifestada la violencia, puede escalar tanto en intensidad como en frecuencia y puede extenderse en el tiempo, por lo que se conoce como espiral de la violencia, y trae como consecuencias la pérdida de la seguridad personal y autoestima, lo que provoca que sea más difícil salir de una relación de maltrato, pudiendo incluso llegar hasta el feminicidio o el suicidio incluso de la misma víctima. Las violencias más visibles es la que sucede en el ámbito familiar. Y así como dijimos que la violencia puede escalar tanto en intensidad como en frecuencia, también debemos indicar que la violencia es cíclica. Esto es, se repite constantemente. Por eso esta fracción indica para romper con el ciclo de la violencia. Entonces, el ciclo de la violencia está compuesto de 3 fases. La primera, tensión o acumulación. Segunda, agresión. Y la tercera, remisión. En la primera, se acumula la tensión en el agresor o en la persona agresora. En la segunda, se da una descarga incontrolada de la violencia. Y en la tercera, la persona agresora pide disculpas y promete dejar de agredir a la víctima. Es un ciclo que se repite, por eso se habla de círculos de la violencia. Entonces, la comprensión de todos estos elementos es fundamental para la adecuada emisión de una orden de protección. El segundo principio que establece este artículo es urgencia, que implica que la orden se debe de implementar y cumplir de manera inmediata con la mayor agilidad posible, a efecto de que se cumpla con el fin de prevenir o impedir que los actos de violencia se cometan o se sigan cometiendo. También tenemos el principio básico de accesibilidad, que quiere decir que la medida debe ser implementada a través de un procedimiento sencillo y gratuito para quien es víctima de violencia. La exigencia de sencillez radica también en que son mecanismos de protección y acceso a la justicia que deben garantizar la autoridad correspondiente, además de que, en parte, su naturaleza es una acción afirmativa ante un contexto estructural y sistemático de violencia contra las mujeres. Es el de utilidad procesal, que significa que la orden de protección debe facilitar la confección, integración, tratamiento y conservación de las pruebas que pueden aportarse al trámite. Y finalmente, el último principio es la necesidad y proporcionalidad de la medida, lo cual significa que las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia que se encuentra la persona destinataria y debe garantizarse su seguridad o reducir los riesgos existentes. Para ello incluso se deben tomar en cuenta la peligrosidad y características que el agresor de violencia representa para ella, así como la vulnerabilidad o el contexto en que se encuentre la víctima. Sí, queda claro
la exposición que nos has hecho respecto a los principios básicos de las órdenes de protección. Y bueno, definitivamente hay que atender a la urgencia de la medida para poder enseguida determinar lo más benéfico para el solicitante. Y por ello considero pues que el artículo 572 del dicho Código Nacional dispone que en caso de que la autoridad jurisdiccional conozca de hechos que probablemente constituyen actos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas que puedan encontrarse en grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad, pues tiene obligación de dictar órdenes de protección de urgente aplicación en función del interés superior de quien pueda resultar víctima, pudiendo tener incluso el carácter de preventivas y serán consideradas de naturaleza familiar, esto es atendiendo, como ya dije, a los hechos constitutivos que se narren para poder ponderar qué es lo que se está solicitando. Mira, Florentino, considero que el hecho de que este artículo indique que las órdenes de protección sean personalísimas e intransferibles significa que son aplicadas por la autoridad correspondiente a quien ha sufrido alguna forma de violencia, ya sea de manera directa o indirecta, y tiene que ser atendida en forma diferenciada, tomando en cuenta el estándar de riesgo posible con la finalidad de determinar el grado de riesgo que enfrenta la víctima y así saber cuál es la orden o medida adecuada para protegerla en el caso concreto. Bien, continuando pues con el conversa y analizando los demás artículos, tenemos que a su vez el artículo 573 de la Codificación Nacional Familiar y Civil indica las medidas de protección, siendo primeramente la desocupación inmediata del domicilio conyugal o donde habite la víctima por la persona agresora, independientemente de la acreditación o propiedad o posesión del inmueble, incluso en casos de arrendamiento. Creo importante señalar aquí que en caso de que sea solicitada y ordenada la separación, el juez habrá de ordenar la desocupación inmediata del domicilio por parte del agresor. Para lograr esto, no debe importarle quién sea el dueño o poseedor del inmueble, aún quién es la persona que realizó el contrato de arrendamiento. Ahí lo que busca siempre es asegurar el lugar donde habrá de habitar la impetrante de protección, así como los menores que puedan resultar a su cargo a consecuencia de esa cuestión. También pues indica la prohibición inmediata a la probable responsable de agresión a apersonarse en el domicilio o lugar de trabajo, de estudios, de las ascendientes o descendientes o bien del lugar donde frecuente la víctima. Esta fracción lo que traduce es que al momento en que se realiza la desocupación habrá de apercibir al supuesto agresor para efecto de que no vuelva al domicilio o que incluso no acuda a los lugares que frecuenta la víctima y hacia quien fue dirigida la violencia. Esto es para efecto de no continuar con este ciclo de violencia que manifestaba el licenciado Francisco. Por último, también indica la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. De esta fracción lo que se busca es de apercibir en el momento en que se realiza la separación de las personas al supuesto agresor a efecto de que no intimide o moleste a la víctima o a cualquier integrante de su familia, ya lo sea electrónicamente, por llamadas telefónicas o incluso habla de su entorno social. Entonces, también lo que busca aquí proteger la codificación es evitar los mal llamados chismes hacia la persona que fue víctima de la agresión por parte del agresor. Por último, indica en la fracción cuarta el auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingresar al domicilio donde se localice o encuentre la víctima al momento de que sea solicitado el auxilio. Esto quiere decir que al momento en que se solicita y se ordena la protección a la víctima, no es necesario que esté de por medio orden de allanamiento para el domicilio, sino que incluso la policía, sin contar con esta orden, puede ingresar al domicilio del impetrante de protección para en ese momento evitar que se siga golpeando o lesionando a la víctima de la supuesta agresión. Bien, a mí me parece importante destacar respecto a la fracción primera del artículo 573 que pues efectivamente, como se establece, procede la desocupación del domicilio conyugal donde habite la víctima por parte de la persona agresora, pues con independencia de que el propio agresor pudiera ser el
el propietario del inmueble, porque pues no, lo que se trata es precisamente de proteger a la víctima y seguramente a sus hijos para que sigan permaneciendo en ese domicilio. Eso es, Sí, no porque la cuestión de propiedad ya tiene que dilucidar en un juicio independiente, o sea, hay otra así materia. es. O la posesión. Sí, o posesión también. Sí, sí, me parece que es muy importante pues resaltar que no se tiene que acreditar propiedad, pues, sino simplemente salvaguardar a la persona que pueda ser víctima de violencia. También este mismo artículo que estás comentando, Rodolfo, señala como otras medidas el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima, así como informar a las autoridades e instituciones competentes sobre las medidas tomadas para que presten atención inmediata a las personas afectadas. El uso y goce de los bienes que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima. El acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de su familia. El emitir una orden de protección y auxilio dirigida a las autoridades de seguridad pública, de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza o agresión. Este punto lo considero muy importante, ya que con la expedición de la copia certificada por parte de la autoridad que emite la orden de protección, permite a la víctima de violencia que en cualquier lugar en que se encuentre pueda acudir ante cualquier autoridad a su alcance en caso de encontrarse en riesgo, obviamente con la obligación de las autoridades de prestarle el auxilio y la atención correspondiente. También entre las otras medidas que establece este artículo es el de brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos con perspectiva de género en instituciones especializadas y gratuitas a la persona agresora para erradicar conductas violentas a través de una reeducación que elimine los estereotipos de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generaron. También estimo que es muy importante esta fracción porque además de que se debe de brindar las atenciones necesarias a la víctima, también aquí se está dando un enfoque para que se preste atención a la persona agresora con la finalidad de reeducarlo y evitar o erradicar conductas violentas, ¿sí? Para ello, evidentemente, las autoridades tienen que realizar gestiones ante la Secretaría, o debe haber una coordinación ante la Secretaría de Salud o instituciones similares para que puedan prestar estos servicios. Bueno, bien, aquí considero yo que a lo que se refiere esta fracción, más bien deviene en un derecho programático. Esto quiere decir que son cuestiones que debe establecer el Estado mediante programas sociales, mediante los cuales se logre una reeducación a los integrantes de esa familia. Esto con la finalidad de que dentro del núcleo familiar se ha roto ese círculo de violencia que ha venido aconteciendo, toda vez de que al momento de que existe un agresor, para los demás integrantes de esta familia resulta ser algo completamente normal el hecho de que se esté agrediendo a las demás personas de la familia. Por consiguiente, esta obligación, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a quien se le está estableciendo, considero yo, es más bien al Estado en cuanto a federación, municipio y Estado federal, para el efecto de que ellos realicen las gestiones necesarias para crear estas instituciones mediante las cuales se reeduque al agresor, y no solamente debe ser reeducado el agresor, sino también los demás integrantes de ese núcleo familiar. Sí, definitivamente correspondería al Estado pues crear esas instituciones especializadas y como se establece aquí, gratuitas para que pueda canalizarse ese tipo de personas para erradicar esas conductas violentas, es decir, para que se reeduque pues a través de la educación. Entonces ahí se encuentra una tarea pues para el Estado de crear esas instituciones. Y continuando con las medidas, pues también se encuentra en la fracción 11ª la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes. Esto debe entenderse pues que es cuando existen hijos menores de edad que viven en ese domicilio y que bueno, que si en su caso fueron víctimas de violencia, pues se tiene que suspender esos regímenes de visitas para que no exista. Poner en riesgo a los menores. Así es. Por eso precisamente
se suspendería ese régimen de visitas a fin de protegerlos, pues no ponerlos en riesgo de que puedan seguir sufriendo, en su caso, violencia. Y bueno, ya también existe la prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad que pueden ser susceptibles de división entre los cónyuges o concubinos con independencia del régimen matrimonial al que se encuentre sujeto el matrimonio, a fin de proteger pues que no se vaya a dilapidar los bienes. ¿Algún comentario más al respecto de esta? Esta cuestión es la que yo comentaba al inicio del presente conversatorio, que devienen en medidas cautelares, porque al tomar esta serie de medidas lo que se busca es que no se torne ilusorio el derecho del peticionante durante todo el tiempo que transcurre entre la demanda y la decisión del órgano jurisdiccional y se puedan esconder los bienes o bien dilapidar estos. Entonces, para ese efecto es que se señalan ese tipo de medidas, considero yo. Y está relacionada con la fracción 13ª, que previene el embargo preventivo de bienes del agresor, que debe inscribirse en el registro público de la propiedad, precisamente a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias de cualquier clase. Y también se encuentra que en caso de ser solicitado, proveer a fin de que la víctima pueda recibir en instituciones públicas y de manera gratuita atención médica y acompañamiento psicológico, que esto pues se encuentra relacionado con la fracción diversa que acabamos de analizar, que también se previene que pueda recibir atención el agresor. Considero que es prácticamente lo mismo, únicamente aquí va dirigido hacia las víctimas, mientras que la fracción 10ª va dirigido hacia una reeducación hacia el agresor. La persona agresora. Así es. Sí, bueno, y el último párrafo que no deja de ser importante es que la autoridad está obligada a observar aquellos casos en los que pudiera tratarse de violencia vicaria en contra de mujeres, por sí o a través de tercera persona. ¿Qué opinan? Bueno, aquí considero yo que primero tenemos que establecer pues que la violencia vicaria es una forma de violencia de género, por la cual son utilizados los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia como instrumentos para maltratar y ocasionar a sus madres. Entonces podemos considerar que se trata de una violencia desplazada, ya que aunque el último fin sea herir a la mujer, se está utilizando a sus hijos o hijas para lograr esta finalidad y consecuentemente, además de ejercer violencia en contra de la mujer, también se estaría ejerciendo violencia en detrimento de estos pequeños. Bien, aquí no sé, podríamos coincidir en que entonces el sujeto pasivo de dicha violencia tiene que ser una mujer y que aparte que tenga calidad de madre. ¿Qué opinan? Efectivamente, así como lo está señalando el licenciado Florentino, sin embargo, considero yo que la protección y el tratamiento psicológico debería ser integral y no solamente atender a la mujer por este tipo de violencia, sino también debe traer aparejada una reeducación y un tratamiento psicológico a los menores que fueron utilizados como medio para cometer la violencia en detrimento de la mujer. Sí. Bien, pues, ¿qué les parece? Continuamos con el análisis ahora del artículo 574. Bien, respecto al 574 tenemos que señala que toda persona integrante de la familia podrá solicitar las medidas de protección que considere pertinentes y se atenderá siempre al principio de lealtad procesal para su decreto. Sin embargo, atendiendo a los elementos del caso en concreto, el estándar probatorio puede variar. Sí, mira, Rodolfo, considero que con relación a este artículo que señala que se atenderá al principio de lealtad procesal, la autoridad respectiva, en mi opinión, podría emitir la orden de protección a partir de la declaración de la víctima de violencia, sin que haya necesidad de otras pruebas que acrediten los hechos manifestados. Sin embargo, ello no significa que el estándar probatorio para decretar las medidas de protección sea el mismo para todos los casos, ya que atendiendo a la particularidad del caso, puede ser que la autoridad requiera, además del dicho de la persona que alega la agresión, la existencia de indicios, aunque sean leves, sobre dicha situación. Sí, definitivamente el tema de la lealtad procesal para decretarlas tiene que ponderarse bien, porque definitivamente vemos que puede no tomarse en cuenta ello, puede hacerse un abuso al solicitarse diversas medidas. Entonces sí, es muy importante pues que las personas que solicitan medidas, pues definitivamente sí se conduzcan con la referida lealtad procesal para que se puedan emitir las órdenes en su favor. Además de la lealtad procesal, también tenemos que el citado artículo señala que en caso de que se acredite que dichas medidas
lo que sean realizadas con el propósito de ejercer violencia en contra de la mujer, estas se dejarán sin efecto. Esto lo que quiere decir es que en cuanto el juzgador se dé cuenta que las medidas están siendo utilizadas para causarle un detrimento psicológico a la mujer, en ese momento deberán ser dejadas sin efecto por parte del juzgador. Por último, pues tenemos que si quien solicita la medida de protección es una niña o adolescente y no se encuentra asistido por sus representantes legales, se ordenará por la autoridad judicial la fijación de una representación inmediata de algún familiar o persona o un cuidador temporal o bien alguna institución especializada a efecto de que se dicten las órdenes solicitadas de manera inmediata, ya sea que se comparezca por escrito o por comparecencia. Lo que busca ello es que el menor siempre cuente con una representación adecuada dentro del procedimiento, a efecto de que sus intereses sean escuchados y atendidos por el que resuelve. Si no cuenta con algún familiar que pueda realizarlo, el tribunal se encontrará en la obligación de buscar quien lo represente dentro de la tramitación de la orden de protección que se está indicando. Sí, bueno, y continuando, el artículo 576. Si quieren, analizamos primero el 575, que me parece muy importante este artículo, ya que dice que las medidas de protección previstas en este código deben ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos y ser cumplimentadas en un término no mayor a 72 horas, por lo que no será necesario que surta efecto ningún tipo de notificación para la materialización de las medidas u órdenes. Aquí en este artículo se patentiza el principio básico de urgencia que aquí hicimos referencia y que se señala en el artículo 571, fracción segunda, ya que las órdenes de protección tienen que emitirse y ejecutarse de manera urgente con la mayor seriedad posible, puesto que protegen cuestiones vitales para la persona afectada. También el hecho de que se establezca en este párrafo de este artículo de que no sea necesario que surta efecto ningún tipo de notificación, considero que en modo alguno violenta o vulnera los derechos al debido proceso y audiencia del agresor, ya que por un lado las órdenes no son definitivas y por otro lado tales derechos tienen un grado de protección menor frente a los valores y derechos que se pretenden proteger, dado que las órdenes o medidas de protección tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir un acto de violencia contra la víctima, además de estar fundadas en principios de debida diligencia y estado de necesidad. Sí, definitivamente que es muy importante lo que acabas de comentar. También el segundo párrafo de este mismo artículo señala que las órdenes de protección pueden ser modificadas durante la tramitación del juicio, en la audiencia preliminar o en la sentencia definitiva. Esto es en cualquier etapa del juicio. Quepa hacer la aclaración en este sentido, sin embargo, que el otorgamiento de una orden de protección no está condicionada a la existencia de un juicio o a la presentación de una demanda o denuncia, por lo que pueden ser dictadas sin que exista un proceso judicial o incluso sin que se haya presentado una demanda o denuncia, ya que en muchos casos lo que la víctima quiere o lo único que quiere es que la persona agresora se aleje y cese la violencia en su contra o en contra de sus hijos o hijas. Pero esto nos lleva a una interrogante. Esto es, ¿cuál es la vigencia de una orden de protección? Pues al respecto del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el segundo párrafo de la fracción segunda señala que las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo de la víctima, de cierto que no existe pues un término perentorio. Entonces estaremos de acuerdo en concluir que aunque este artículo que cita Florentino, artículo 28, fracción segunda, párrafo segundo de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establezca términos, ese término no debe entenderse como fatal o perentorio. Entonces debemos entender que no está sujeta a un plazo la orden de protección, sino que la vigencia de la orden
es hasta que persista esa situación de riesgo de violencia. Esto es, su vigencia no está sujeta a plazo alguno, sino a la existencia o ausencia del riesgo que dio lugar a la emisión de la orden. Claro, tan es así que así lo sostuvo la Corte Interamericana en el caso Jessica Alenan. Sí, es que la responsabilidad de los poderes judiciales locales pues no se detiene en la emisión de órdenes de protección, sino que también es crucial que estas órdenes sean aplicadas de manera efectiva y que se garantice el cumplimiento por parte de todas las partes involucradas. Y esto requiere una supervisión constante y un compromiso firme de hacer cumplir la ley sin excepciones ni dilaciones. De lo contrario, un Estado puede ser responsable por fallas en proteger a víctimas de actos inminentes de violencia doméstica, por no adoptar medidas razonables para proteger a estas personas de daño, como se establece, como ya señalaste, Rodolfo, en el caso Jessica Alenan, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bien, pues si no tienen algún otro comentario al respecto, pues con ello concluiríamos el conversa respecto a las medidas de protección y medidas provisionales y órdenes de protección que establece el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo creo que sí, muchas gracias. Ocuparíamos muchísimas horas para continuar analizándolo, pero es una plática corta. Sí, definitivamente Sí, es muy importante muy bien. el tema. Gracias. Gracias. Sí, gracias.